Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como cada viernes, aquí estamos en tu programa Caleidoscopio de Emociones. Yo soy tu amiga Rosalba Garza Ojeda, psicóloga clínica. Y hoy pues estamos muy contentos de poder compartir contigo este espacio, esta información y sobre todo poder proporcionarte algo que a ti te ayude a seguir enfrentando este reto que llamamos vida a todos de alguna manera pues nos puede generar en algún momento o en alguna etapa alguna circunstancia que nos genere alguna crisis, alguna situación digamos, de regresión o de atraso. Pero ten la confianza de que todos podemos salir adelante, todos tenemos esas capacidades. Bueno, recuerda que estamos transmitiendo en vivo. Estamos en el cuadrante 96.1 FM de tu radio. Nos puedes escribir un WhatsApp al 464-652-5000 o llamarnos a cabina al 464-690-9601. Y el tema de hoy, que la verdad me fue solicitado por los últimos acontecimientos que se han presentado vaya, a nivel natural, es por esto de los temblores, esto de los terremotos, esto de los desastres naturales que de pronto, pues como nadie los espera, pueden ocasionar alguna situación de crisis, algún trastorno. Y pues eso es lo que quiero hablar hoy en esta emisión. Eh, Me gustaría de alguna manera poder contribuir en algo si estás pasando tú por una situación de este tipo. Pero sobre todo es importante la prevención, ¿no? Siempre la prevención es lo básico para evitar situaciones de riesgo, situaciones que puedan generar en tu condición natural o en tu desarrollo, pues alguna situación de atraso. Justamente hoy que estaba analizando un poquito este tema, porque pues se han presentado en este mes, curiosamente, temblores aquí en México, se han estado presentando en las últimas horas, por eso la sugerencia del tema y abordarlo. Pero justamente cuando me comentan esto, estaba recordando, ¿no? Aquel terremoto de 1985, quienes estábamos en esta vida, digo, hay quienes todavía no nacían. Sin embargo, no pude dejar de recordar aquel momento, ¿no? En el que, digo, yo estaba aquí en Salamanca, pero es algo que se queda fijo en nuestra memoria, en nuestra mente, en nuestra psique, en nuestros recuerdos, eh, y escuchamos, vaya, no puedo decir que quedé con un trastorno, sin embargo, no se me olvida. Recuerdo exactamente el lugar donde estaba, la hora, ¿sí? Y cómo fue la reacción de todos los que estábamos. Yo estaba estaba en la preparatoria, estábamos en el salón de clase y justamente empezamos a sentir cómo las butacas, ¿no? Empezaban a moverse y todos, así como todos asombrados, ¿qué está pasando, no? Y nos volteamos a ver quién nos está empujando, quién nos está moviendo. De pronto llega un maestro y nos dice, salgan, está temblando. Y ese fue pues el primer impacto, ¿no? La primer aproximación a este evento. Lo que ocurrió posteriormente, pues es lo que empieza a marcar una especie de temor, de miedo, ¿no? Todas las historias, todo lo que se empieza, toda la información que empezamos a ver en las noticias, digo, era 1985, no había toda la tecnología que hoy tenemos en cuanto a telecomunicaciones, pero posteriormente en los noticieros y todo lo que escuchábamos, lo que es los comentarios, ¿no? De que se habían caído edificios, que había mucha gente muerta, eh, y de pronto, pues, al otro día vuelve a ver la réplica, ¿no? Y otra vez, ¿no? Empieza a generarse esta sensación de temor. Digo, aquí no pasamos por lo que pasaron en donde fue el epicentro y en la Ciudad de México, ¿no? Todo lo que ocurrió. A raíz de ese evento,
eh, muchas personas quedaron con un trastorno, ¿sí? Con un temor a que volviera a ocurrir aquello. Y justamente, pues desde la perspectiva del trastorno, quiero abordar, ¿no? El tema de hoy. Eh, Hay muchas situaciones que nos pueden generar algún trauma, que no es el tema de hoy. Hay diferentes tipos de trauma y los pueden generar diversas situaciones. De hecho, la palabra trauma ha sido muy usada para cualquier situación que genere alguna alteración emocional o temor. Sin embargo, hay dentro de la clínica, pues se especifican y se clasifican los trastornos dependiendo de las características y dependiendo, bueno, y también de los síntomas, ¿no? Que se presentan. Y si estamos hablando de un trastorno, pues debe ser atendido. El trastorno que más comúnmente se presenta ante este tipo de situaciones es el trastorno de estrés postraumático, conocido como TEPT. Este trastorno es una alteración mental, ¿sí? Provocada por la exposición a un evento, a una situación extremadamente estresante en la que la persona puede ser víctima o testigo, ¿sí? Y puede estar en riesgo su vida o resulta amenazante o peligroso. Eh, las personas que enfrentan este tipo y puede ser por diferentes circunstancias, ¿no? La que más impacta y la que más genera ese trastorno, pues son las agresiones físicas, ¿sí? al individuo, no sé, un asalto, una violación, eh, de pronto pues se desequilibra esa condición natural que tenemos como de afrontamiento y empieza a generarse este temor, este miedo y se implanta, ¿sí? En nuestro inconsciente, en nuestro cerebro, en esta parte de la supervivencia en la que de pronto queda vulnerada por aquel evento y por aquella situación. Obviamente también hay otros tipos de situaciones que nos pueden generar este tipo de trastorno, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, de los desastres, ¿sí? En este caso, el referente al tema de hoy, o con lo que lo voy a asociar, es precisamente a los desastres naturales. Entendiendo un desastre, hay diferentes tipos de desastres, ¿no? Los provocados por el hombre, por descuidos, como aquello que sucedió en Chernobyl y en otros lugares, ¿no? Donde ha habido peligro, donde ha habido muerte, donde ha habido pérdidas materiales significativas también, de la naturaleza, en fin, inundaciones. Pero en este caso vamos a hablar de los terremotos, ¿no? Cómo se genera una situación de estrés postraumático cuando justamente se enfrenta a una situación de este tipo. Y se puede considerar desastre porque hubo esa pérdida significativa en grado exagerado de vidas y materiales. Bueno, el trastorno de estrés postraumático afecta la salud física, la salud mental de los individuos, ¿sí? Y justamente se origina porque los mecanismos psicológicos de afrontamiento que tenemos los seres humanos no son suficientes, o sea, lo rebasan. Hay personas que tal vez tienen una fortaleza, una capacidad, recursos de afrontamiento pues muy, bien identificados en sí mismos y que los usan para salir adelante cuando les están ocurriendo estas situaciones. Sin embargo, pues no es lo mismo para todos. Y también uno de los factores que puede originar o que son predisponentes para adquirir o manifestar este trastorno de estrés postraumático,
Pueden ser los traumas en la infancia o algunas otras situaciones que se hayan enfrentado y que no fueron atendidas, ¿sí? Entonces, eso predispone también al individuo a que se origine este trauma o este trastorno. No puede afrontarlo, hay como una fragilidad psíquica, emocional, incluso también puede ser predisponente las personas que de alguna manera regularmente pues viven situaciones de ansiedad, de depresión, de estrés. Entonces llega a ocurrir una situación catastrófica de este tipo, donde son víctimas o, como te digo, o son testigos de aquello, o le ocurrió a alguien muy cercano. Entonces no esta fortaleza emocional y psíquica para poderlo asimilar, entender y sacar adelante. Entonces se implanta en esta memoria psíquica, en esta parte de nuestro cerebro, eh, ese evento con esa emoción y empieza a alterar al individuo. Obviamente, como te digo, hay diferentes tipos de trastornos, sobre todo de traumas, pero este en específico se identifica con este tipo de eventos, de situaciones. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se puede identificar que se está padeciendo un trastorno de estrés postraumático? Obviamente es identificar, no diagnosticar, ¿sí? Se diagnostica a través de personas con experiencia profesional en esta área, con pruebas, para poder identificarlo, definirlo y obviamente diagnosticarlo, ¿sí? Es como en todos los aspectos de medicina, no te autodiagnostiques, no te automediques, siempre hay que consultar con un especialista. Los síntomas más comunes que se presentan cuando hay un trastorno de este tipo, pues es eh, ansiedad, depresión, incluso hay quienes pueden llegar a tener ideación suicida, hay desesperanza, hay tristeza, hay falta de concentración de la persona, se le dificulta adaptarse, se le dificulta realizar las actividades que antes realizaba, incluso las que disfrutaba. Empieza a haber una situación de aislamiento, eh, y algo que también se puede presentar y que es un riesgo, vaya, que se debe de prevenir y de cuidar, es que puede haber una predisposición al consumo de drogas, precisamente por esa efervescencia psíquica, esas emociones incontroladas, esa ansiedad, esa desesperación que puede llegar a sentir y no poderla controlar, se puede recurrir a alguna sustancia, ¿sí? Y esto pues también puede generar ya que se complique la adaptación del individuo, ¿no? Ante lo que vivió y lo que está pasando. En estos casos, pues debemos, todos, si estamos identificando que alguien en nuestra familia, por esta situación que pasó, eh, que vio, que experimentó, eh, vemos esas alteraciones, vemos estos síntomas, es muy importante, primero, pues ser empáticos, ser comprensivos, eh, apoyar y buscar ayuda. Eh, a veces vivimos en condiciones socioculturales en las que la misma familia, por no enfrentar este tipo de reacciones o de comportamientos que de pronto pueden causar temor por estos mitos culturales, ¿no? De que, ay, ya se volvió loco, o que van a decir, o simplemente, ¿no? No lo expreses, no lo digas, porque solo las personas valientes se quedan calladas o no lloran. Y puede haber esta limitante, ¿no? Entonces, aquí ya puede empezar un bloqueo, ¿sí? Y sobre todo, negligencia en el sentido de ayudar a las personas que acaban de vivir ese tipo de situaciones.
Y créanme, todas las personas en un momento dado podemos necesitar ayuda, simplemente a veces hasta la escucha, ¿no? El poder desahogar, el poder llorar, el poder decir cómo me sentí, cómo me siento, que tengo miedo, y es normal, ¿sí? Son reacciones normales a eventos anormales. Eh, Quien de pronto vive una situación de este tipo y experimente indiferencia, pues algo, más bien ahí algo raro está pasando. Debemos de ser muy, muy atentos. Obviamente, como te decía, la capacidad de afrontamiento pues va a depender mucho de la condición de cada individuo y va a depender incluso del sexo, ¿sí? A lo mejor los hombres, por esto que te estoy comentando, pues tienen así como que esa capacidad de fortaleza o de mantener un equilibrio emocional o no desbordarse, no así tanto como en las mujeres. La edad, pues también, un niño lo va a vivir o lo va a enfrentar diferente que un adulto o un anciano, ¿sí? También pues va a depender de incluso, ¿no? De las creencias religiosas, también eso cuenta en las situaciones de afrontamiento y de resolución. Las zonas culturales, o sea, las zonas geográficas, los aspectos culturales, esto también de la educación socioemocional a nivel familiar, pues, de entorno, pues también van a, van a ser predisponentes, ¿no? De poder avanzar, de poder fortalecerse, de poder generar una adaptación más rápida, sin llegar a esto del trastorno. Sin embargo, hay estadísticas en las que se habla, bueno, ya están investigadas. Ante este tipo de eventos, es muy frecuente que 2 de cada 10 personas manifiesten el trastorno de estrés postraumático. Los demás, el otro 8%, 80%, a lo mejor sí van a tener un desequilibrio, un desajuste, pero tienen esta capacidad, ¿no? Como de adaptar y de asimilar aquello, tienen, repito, ese recurso, ¿no? Para controlar la emoción y lo que pueden estar viviendo. ¿Qué otras situaciones se presentan o qué otros síntomas son característicos del estrés postraumático? Bueno, yo creo que los principales síntomas y donde empezamos a identificar es que la persona tiene pesadillas, ¿sí? No puede dormir. Y algo muy, muy común y que es muy característico, repito, de este trastorno, son los pensamientos intrusivos, lo que llaman los flashbacks, ¿sí? La persona está constantemente recordando y recordando y recreando ese momento y parece que está ya en otra situación, en otro contexto, y vuelve a recordarlo y se despiertan y vuelve a recordarlo. Entonces constantemente está reviviendo ese momento, constantemente está reviviendo esa experiencia, ¿sí? Y no es que le guste o quiera, porque alguna vez escuché eso. Ay, pues si quieres, tú lo puedes dejar de pensar, ¿sí? Tú controlas tus pensamientos. Precisamente esa es la diferencia entre un mal hábito, un trauma o un trastorno, ¿sí? Y aquí ya entran factores incluso neurobiológicos, biológicos, de cómo cada individuo pues ha adaptado su condición de respuesta fisiológica, biológica, a los diferentes eventos o a las diferentes circunstancias o situaciones que ha vivido. Eh, entonces, alguien que se encuentra vulnerable y de pronto enfrenta esto, pues obvio que va a afectarle, ¿no? Entonces, pero sobre todo, eh, el que no puede controlarlos, ¿sí? Constantemente los vuelve a sufrir, los vuelve a sentir, es como si los estuviera reviviendo a cada momento. Esa es una de las características
que identifican más a este trastorno. Es como volver a vivirlo. Y puede durar mucho tiempo. Incluso, fíjense que el trastorno de estrés postraumático eh, a veces no se manifiesta, curiosamente, no se manifiesta a veces ni en los primeros días, ni en la primera semana. A veces tarda meses. Hay casos incluso en que tarda años en manifestarse un trastorno de estrés postraumático. Así es nuestra mente, así funciona. Entonces, es por eso que a veces es difícil identificarlos, ¿no? Hay quienes de pronto pueden ser personas mm, muy seguras, con un equilibrio emocional, pues bastante envidiable, personas que de pronto se comportan social y relacionalmente, pues muy maduras, muy respetuosas, en fin, tiene un equilibrio muy bueno. Y de pronto puede ocurrir algo eh, difícil de asimilar como esto que estamos hablando, un evento catastrófico, y les puede afectar tremendamente. Y entonces puede presentarse incluso en estas personas eso. Y pueden decir, pero ¿cómo? Si era una persona tan segura, tan fuerte, con mucha fortaleza, incluso quienes dicen, siempre estaba ayudando a los demás, a fortalecerlos, a salir adelante. Y de pronto se puede, ahora sí como dicen, puede tener un quiebre emocional y manejar esta situación de trastorno. Y es ahí donde pues hay que buscar ayuda, ¿no? Porque entonces no es, puede que no haya sido un evento o no haya visto o no haya cumplido con estas características, ¿no? De que a lo que se expuso haya sido tremendamente impactante, que haya rebasado los límites de una conciencia o de una realidad en la que se pudo adaptar, sino que traía rezagado un trastorno anterior que no se atendió, ¿sí? Ahora imagínense si en la vida venimos desde niños, a lo mejor guardando esos pequeños traumas, esos pequeños trastornos, y que pudo haber sido un estrés postraumático, que no se manifestó en su momento porque alguien lo bloqueó, porque las circunstancias no le permitieron incluso ni siquiera poderlo manifestar. Pero la mente todo lo guarda. Nuestra mente todo lo guarda, todo lo registra, y nuestro inconsciente es atemporal, ¿sí? No porque digamos, eso ya pasó hace muchos años, ya ni me acordaba, desapareció. Ahí sigue latente, sigue funcionando, sigue como esperando el momento adecuado para surgir. Y es ahí donde también pues debemos de ser conscientes de que no todos vamos a responder igual ante situaciones de este tipo. Bueno, ahorita vamos a un corte y en un momento regresamos y continuamos con este tema que me parece muy interesante y que todos deberíamos saber un poquito acerca de esto. Regresamos en un momento.